Bueno, pues esta semana se prendió la cosa dentro de la isla futurista. Los protas están listos para el contraataque y con más refuerzos que nunca. No solo tienen a los pacifistas nuevamente de su lado, sino que ahora también están acompañados de una de las tripulaciones más temidas de toda la historia. Mucha epicidad en un solo capítulo. Así que dejemos de rellenar esta vaina y empecemos de una con lo más importante de este capítulo 1106 del manga. Habiendo tantos personajes poderosos dentro de la isla y con unos aliados misteriosos por aparecer, ¿quién se iba a imaginar que el encargado de salvar el día y otorgarle un gigantesco poder militar al bando de los protas sería el viejo Vegapunk? Evidentemente ya todos sabíamos que ni Bonnie ni Kuma serían asesinados por los juguetotes esos que se parecen a Kuma, pero resolver la situación revelando que Bonnie tiene el rango más alto en la cadena de mando de los pacifistas me pareció una solución interesante que por lo menos yo no me veía venir. Cuando inició el arco y nos enteramos que el viejo Saturno se dirige a la isla, mucho se habló de que quizá Vegapunk se había puesto a él mismo como el rango más alto sin contarle a la marina, esto en caso de que lo traicionaran y así podría controlar a sus propias creaciones y no cedérselas tan fácil a los mensos del gobierno. Esta opción no me parecía imposible y de hecho me gustaba pensar que el hombre más inteligente del mundo tenía algo planeado en caso de que el gobierno le diera la espalda. Bueno, pues en este capítulo vemos que sí tenía un as bajo la manga, pero no necesariamente para protegerse a él, más bien para proteger a la pequeña Bonnie. Esto sinceramente me pareció una joya, pues recalca lo buena persona que es Vegapunk poniendo a las personas que quiere por encima de los proyectos científicos, sin importar que eso implique arriesgar su propia vida. Con eso se ha ganado mi respeto. Y bueno, vaya que la arriesgó, porque Saturno no se la pensó dos veces para intentar asesinarlo, atravesándole el cuerpo entero con una de sus patas. Una herida que aunque podría parecer sumamente letal, tristemente por el historial de falsas muertes de Oda no he visto ni una sola persona preocupada porque Vegapunk se pueda morir. Y no soy la excepción porque tampoco creo que Vegapunk termine muriendo por este ataque. Sería bastante épico la verdad porque recalcaría el gigantesco peligro que están viviendo los protas pudiendo perder la vida en cualquier segundo, además de que dejaría a Saturno como un villano con huevos, que no se anda con payasadas cuando alguien lo hace enojar. Repito, no creo que sea el caso, pero bueno, uno nunca sabe cuando Oda lo puede sorprender con una muerte real por más falsa que parezca. Ahora bien, siguiendo con el tema de Bonnie siendo capaz de controlar a los pacifistas, me surgen un par de dudas. La primera sería si también es capaz de controlar a los niños prietos. Según lo dicho por Stussy en el capítulo 1069 cuando los Serafims los atacaron, tanto los prietos como los pacifistas comparten la misma cadena de mando. Si este es el caso, pues entonces Bonnie sí que debería poder controlarlos. Pero por otro lado, y teniendo en cuenta que en este capítulo Vegapunk hace énfasis en que solo programa así a los clones de su padre, entonces lo lógico sería pensar que no puede controlar a los Serafims. A lo mejor al Serafim de Kuma sí, pero al resto me parecería extraño que sea capaz de controlarlos cuando no tienen ninguna relación con la muchacha. Y mi segunda duda sería si acaso existe alguien dentro del gobierno tan inteligente como para reprogramar a los pacifistas para que dejen de seguir las órdenes de Bonnie, porque si no lo hacen, la mujer tendrá control absoluto sobre gran parte del poder militar del gobierno. Ya se nos dijo que Saturno es científico, pero no me parece el personaje más inteligente, sin mencionar que si él fuera capaz de hacerlo, ¿por qué no hacerlo desde un principio? Arriesgándose a que un hombre relacionado con piratas y que evidentemente les tenía muchísimo cariño como Vegapunk, programara al mismo Kuma y al ejército de pacifistas. No hay que ser muy listo para sospechar que te jugarían chueco, así que no sé cómo le harán para reprogramar a los pacifistas, pero algo tendrán que hacer, si no quieren que la muchacha se convierta en uno de los más grandes peligros para el gobierno mundial, siendo portadora de un gigantesco ejército de robots mamadísimos. Pasando a otra cosa que no sean los pacifistas, resulta que nuestro querido capitán finalmente pudo volver a la trama. En este capítulo aparece justo en el momento preciso para frenar el ataque de Kizaru, bien por el ritmo de la trama, pero lo más importante de que Luffy esté de vuelta sería ese momentazo de Bonnie presenciando su forma de Nika, un panel tremendo que solo podría mejorar si Kuma estuviera consciente y pudiera presenciar como el pibe en el que depositó toda su confianza y por el que arriesgó su vida en más de una ocasión, finalmente lo consiguió y se convirtió en el legendario héroe de la liberación que tantos años estuvo esperando. En este capítulo lo vemos mirando hacia arriba cuando Luffy está haciendo su clásica pose, pero al no tener conciencia, evidentemente no es capaz de hacer ninguna reacción de felicidad o de alegría por lo que está pasando. Qué lástima, porque ver una última sonrisa por parte de Kuma sería un momentazo, dándole un cierre espectacular sabiendo que pase lo que pase y aunque llegue a morir, el mundo entero cambiará completamente ahora que Nika está de vuelta. Aunque bueno, el arco todavía no termina, y no sabemos a ciencia cierta si Kuma realmente morirá o si recuperará su conciencia para ver crecer a su hija y claro, para ver al prota en su forma pálida. Pero volviendo al tema de Bonnie y dejando un poco de lado a Kuma, el ver a Bonnie recuperar las esperanzas cuando mira a Luffy hace que ahora sí me crea por mucho que Bonnie se unirá a la banda. De hecho, este panel es tan épico que me recordó mucho al momento en el que Nami recupera las esperanzas de vencer a Arlong cuando mira a Luffy, o aquel otro momentazo en el que Robin recupera las ganas de vivir cuando ve que el prota le declara la guerra al gobierno mundial. Ambos momentazos super épicos y creo que este de Bonnie no se queda para nada atrás. Así que nada, antes de este capítulo no estaba muy convencido, pero ahora apoyo 100% que la flaca se convierta
convierta en aprendiz de los Mugiwaras. Y antes de pasar a otra cosa, hay que hacer una breve mención al robot ancestral. En toda esta secuencia de Bonnie recordando las leyendas de Nika se nos mostró momentáneamente al robot activarse por segunda ocasión. Eso respondería el por qué no había aparecido desde el capítulo 1092, que fue la primera vez que lo vimos activarse. Por lo mostrado en ambos capítulos, el robot solo se enciende cuando Luffy activa la quinta marcha, pero cuando la desactiva o queda fuera de combate, el robot aparentemente se vuelve a apagar. Por eso desde que el prota dejó de pelear, el robot no se ha movido ni un solo centímetro. O sea que para que el robot haga su tan esperada aparición y salve a los protas, Luffy deberá soportar la quinta marcha por bastante tiempo. Eso me gusta porque sí tenía un poco de miedo que tras otros 2 capítulos Luffy nuevamente se quedará sin energía. Claramente la parte más esperada por todo el fandom sería la parte final del capítulo, en la que se nos revela quiénes eran los personajes misteriosos del capítulo pasado que tantas teorías estuvieron generando. Bueno, afortunadamente sí que fue una de las posibilidades que mencionamos en el video de la semana pasada. Mi apuesta más fuerte era por la flota Mugiwara, pero bueno, también dijimos que era muy probable que se tratara de Dory Brogy. El único que me faltó por aparecer sería Saúl, el cual se supone también estaba en Elbaf, por lo que yo pensaría que estaría interesado en aparecer en Egghead para salvar la vida de su mejor amiga, aunque bueno, no hemos visto mucho de quienes van a bordo del barco de los gigantes, por lo que tendré fe y espero no tengamos que esperar mucho por el reencuentro de mi señora y Saúl. Pero bueno, ahora sabiendo que se trata de los gigantes, la parte más graciosa de todo sería leer los lloros de los fanáticos de Dragon que no paraban de romper las pelotas, asegurando que no importaba que estuviera lejos. Si Oda quería inventarle una teletransportación a Goku, podría hacerlo, y finalmente veríamos lo mucho que le importa a su hijo y sus 2 amigos. ¡Ay, sí, cómo no! Evidentemente que una teoría no sea cierta no es malo, todo el mundo hemos dicho cosas que podrían parecer extremadamente fumadas, pero cuando son tan pesados, cerrándose a cualquier otra posibilidad, pues ahí sí se merecen un zape por pesados. Siguiendo con el capítulo, he visto que muchos no tienen claro el cómo se enteraron los gigantes lo que estaba pasando en la isla futurista, y realmente es muy sencillo, de hecho a inicios del capítulo lo dicen claramente, simplemente lo leyeron en el periódico. Ahora bien, el cómo se enteraron que Luffy es el dios del sol, ese ya es otro tema, así de bota pronto se me ocurren 2 opciones. La primera sería que ellos, o los gigantes en general, ya sabían sobre las leyendas de Nika, y tras ver el nuevo póster de Luffy se dieron cuenta que el famoso héroe legendario era aquel pibe escandaloso que lo salvó en Little Garden, y como segunda opción sería que Shanks se los contó mientras estaban pisteando en Elbaf. Realmente sabemos tan poco sobre la cultura o leyendas de los gigantes que no me parecería extraño que al igual que los Buccaneers, ellos también sepan bastante sobre la historia de Nika. Eso quiere decir que en cuanto salgamos de la isla futurista y nos vayamos a Elbaf, se viene un arcazo repleto de información importantísima de la historia del mundo. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Y bueno, ya que mencionamos a Shanks, he visto muchas preguntas sobre si acaso el Colorado estará presente en la isla futurista. De esto ya hablamos un poco en el video de la semana pasada, pero resumidamente yo diría que no. Como vimos en Wano, Shanks no quiere reunirse con Luffy, por lo que no tendría sentido que en Wano no quiera, pero unos días después resulte que siempre sí quiere verlo. Además, jamás pudimos ver el supuesto castigo que le daría a Barto por quemar su bandera. En Wano dijeron que iban por él, pero se desviaron a la isla Sphinx para dejar a Marco, y de ahí se fueron a Elbaf a echarse unas caguamas con los gigantes. Quizá como Barto no es alguien muy fuerte, no era necesaria la presencia del emperador y simplemente mandó a alguno de sus capitanes, pero me gusta más pensar que después de la acogida que le metieron a Kid, ahora sí regresaron a su territorio a poner un poco de orden. O sea que resumidamente yo creo que no creo que Shanks esté en Egghead, y me gustaría que el reencuentro se dé cuando Luffy tenga que enfrentarlo o algo de ese estilo. Pero volviendo con el capítulo, aquí la verdadera pregunta sobre todo esto es si la presencia de los gigantes será suficiente para vencer a los enemigos presentes. He visto que algunos no les tienen mucha fe porque una de las pocas veces que los hemos visto casi los vence el menso de Mr. 3, pero hay que tener en cuenta que la escala de poder de aquel entonces era completamente diferente a la escala de ahora. Oda no podía ponerlos a mostrar hakis de la nada porque ni siquiera sabíamos de su existencia, sin mencionar que si quedaron tan mal parados en aquel entonces fue justamente porque los atacaron desprevenidamente, no porque fueran débiles o porque no fueran capaces de vencer al sonso este de peinado feo. La última vez que los vimos ya dejaron claro que solo con un ataque son capaces de hundir a la tripulación entera de uno de los novatos más prometedores, así que sí, yo confío que su presencia será más que suficiente para frenar la Buster Call, para frenar a los vicealmirantes y a todos esos marines que solamente están estorbando. Ahora bien, si alguien espera que ellos solos derroten a Saturno, pues ahí sí ya lo veo mucho más complicado. Podrían lanzarle uno de esos ataques repotentes que hacen, pero terminarían destruyendo la isla entera, por lo que sería lo mismo que recibir la Buster Call. Creo que su función, más que pelear contra Saturno o contra Kizaru, será simplemente crear una distracción o un camino para que los protas puedan escapar, deshaciéndose de los marines de relleno que no dejan de atacar.
atacarlos. Y también espero que ahora que los gigantes están aquí, finalmente Usopp haga algo interesante y deje de ser un bulto que estorba más de lo que ayuda. Literalmente han pasado casi 10 años desde la última vez que Usopp hizo algo decente, que fue aquella vez en Dressrosa salvando al prota de convertirse en juguete. De ahí en fuera, en Zou no hizo nada, en Whole Cake no estuvo presente, en Wano fueron 4 años de correr sin hacer nada ni soltar un diálogo interesante, y ahora en Egghead más de lo mismo, pareciendo que está ahí solo por ser un Mugiwara pero no tiene ninguna función. No pido tampoco que mate a Saturno o a Kizaru, pero por lo menos algún momentillo medianamente decente o un diálogo épico no le caería nada mal al personaje. Así que nada, esta llegada de los gigantes abre muchísimas posibilidades sobre lo que puede pasar en esta recta final del arco futurista. Ojalá no tener que esperar 2 semanas para ver cómo continúa la historia, pero bueno, el señor Oda se tiene más que merecido un buen descanso. Por lo mientras, déjenme ustedes en los comentarios cuál creen que sea la función de los gigantes en este arco, y si creen que su presencia será suficiente para vencer a Saturno y a Kizaru. De momento no tengo nada más que agregar. Nos vemos en unos días con algún video para hacer un poco más entretenida esta semana sin manga.